Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un discipulado más de Iglesia Cristiana Sion. Un privilegio para mí el poder compartir con ustedes en esta noche una enseñanza más de la palabra de Dios. Y también muchísimas gracias a los pastores de la iglesia por el privilegio de este tiempo con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la vida eterna, vamos a compartir y a escudriñar la palabra acerca de qué es la vida eterna, pero antes de ello le voy a pedir, si es tan amable, de que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir nuevamente a escudriñar tu palabra, Señor, por este medio. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que ahí donde estamos cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos guíe, Señor, a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y sea buena tierra para que produzca fruto en abundancia, para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que todo pensamiento que se opone al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, sea roto en esta noche por el poder de tu Espíritu Santo, por la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por lo que hoy vaya a ser hecho en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el tema de qué es la vida eterna. Para ello vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 17, versículos 2 y 3. Dice la palabra: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En primer lugar, lo que vemos en este pasaje, en el versículo 2, es que Jesús tiene la potestad sobre toda persona para darle vida eterna a aquellos que el Padre le dio. Los que el Padre le dio son aquellos que están destinados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. El tema de la predestinación lo vamos a trabajar en otra reunión, en una próxima reunión, pero el tema es una enseñanza de la palabra de Dios que no podemos pasar por alto. La predestinación significa que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Él había previsto que usted y yo fuéramos salvos, y Él trabajó y determinó todas las circunstancias de nuestra vida para que llegara ese momento. Pero al respecto de eso vamos a hablar posteriormente, pero lo quería mencionar porque acá está claramente dicho que Jesús da vida eterna a cada uno de los que el Padre le ha dado. A los que el Padre no le ha dado, si obviamente el Padre le ha dado a algunos, quiere decir que también el Padre no le ha dado a algunos, porque si no diría para darle vida eterna a todos. Pero no dice a todos, dice a los que le has dado. Y recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entrando ya en el tema, Jesús dice que Él tiene, que el Padre nos enseña que el Padre le ha dado potestad para dar vida eterna a todos los que Él le dio. Ahora, ¿qué significa vida eterna? La vida eterna es la calidad de vida del creyente en Cristo Jesús. Obviamente comienza la vida eterna cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, creemos con nuestro corazón, no con nuestra mente, no con nuestras emociones, sino con nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Jesús fue resucitado de los muertos por el Padre, que está sentado a la derecha del Padre y que está pronto por venir, entre otras cosas.
pero lo más importante es que Él sea el Señor de nuestras vidas. La vida eterna está relacionada directamente con que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, no solo teóricamente, sino realmente. Que no sea nada más un decir: Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es el centro de mi vida, Jesús es lo más importante de mi vida, sino que sea una verdad que se refleje en nuestra forma de vivir, porque la vida eterna es una forma de vivir. La vida eterna es la calidad de vida del creyente en Cristo. La vida eterna no es lo mismo que eternidad. Son dos términos totalmente diferentes, aunque a veces en la Biblia, por lo menos en español, aparecen intercambiados, pero la realidad es que la eternidad es la vida que vamos a vivir una vez partamos de aquí de la tierra en la presencia del Señor. Que esa es vida eterna perfecta, pero la vida eterna también la podemos vivir acá en la tierra en la medida en la que nosotros vamos renovando nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Recordemos que Jesús nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14 nos recuerdan que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, es decir, a Jesús. Por lo tanto, Jesús es la palabra. La calidad de vida eterna va a estar en relación directa a cómo usted y yo busquemos la palabra de Dios, a cómo usted y yo no solo leamos la palabra, sino que la escudriñemos, la meditemos, porque la palabra de Dios dice precisamente eso. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas nos dan testimonio de la vida eterna. Y escudriñar las Escrituras significa leerlas, meditarlas, pensarlas, memorizarlas, atesorarlas y obedecerlas. Entonces la vida eterna está ligada al conocimiento de la palabra de Dios. Y la vida eterna también nos dice la palabra le llama a vida eterna de varias formas. Por ejemplo, en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. En Efesios capítulo 3, versículo 19, es experimentar la plenitud de la vida de Dios en nosotros. En tercera de Juan 2, la vida próspera. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pero todo esto va relacionado con el conocimiento de la palabra de Dios. Para que usted y yo tengamos vida eterna, entonces necesitamos ir a la palabra de Dios. Recuérdese que el diablo viene para robar, matar y destruir. Y cómo nos roba, mata y destruye esa vida eterna que Dios quiere que vivamos desde ya aquí en la tierra a través de nuestro desconocimiento de las Escrituras. En Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también en el Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus oyentes: ustedes se equivocan, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Por lo tanto, una de las cosas importantes para usted y para mí como creyentes es que no ignoremos las Escrituras. Y no ignorar las Escrituras, como lo mencioné, significa meditarlas, estudiarlas, conocerlas, no solamente leerlas, sino conocerlas. Y es diferente leer que conocer. Cuando yo leo tengo información, cuando conozco es porque esa información la he profundizado, la he meditado, la he pensado y la he guardado en mi corazón. De hecho, eso es también lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Entonces, ese prosperar es igual a vida eterna, a vida abundante, a vida plena, y eso viene del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, mire cómo es esto. La vida eterna que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra, porque recordemos que vida eterna es la calidad de vida que va a vivir el creyente a partir del momento en el que conoce al Señor Jesucristo. Una vida eterna que va a ser creciente mientras estemos acá en la tierra, pero una vida eterna que va a ser plena en la eternidad cuando lleguemos delante del Señor y todo sea perfeccionado, como dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 4, versículo 31, en Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32, la palabra de Dios nos enseña un principio que es muy importante. Dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y vida eterna es vivir el reino de Dios. Y el vivir el reino de Dios es para vivirlo aquí en la tierra también. Recordemos que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. Y también la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 11, versículo 12, que para vivir el reino, para tener el reino, necesitamos ser esforzados y valientes. ¿Esforzados y valientes en qué? En la palabra, en buscar de la palabra, en buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un opositor. El diablo es un opositor, y eso es lo que dice la palabra. El reino de los cielos sufre oposición, sufre violencia, y solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. Esa oposición es la oposición del diablo, que quiere robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante, la vida próspera, la vida eterna, la vida en bienestar que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, continuando con Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32, dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o la vida eterna? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Todas las cosas del reino de Dios son como una semilla que se siembra en nuestro corazón, pero que hay que regarla, hay que cuidarla, hay que para que vaya creciendo y se vaya desarrollando en nosotros. Y de la misma manera, la vida eterna es así. Es sembrada en nosotros por el perdón de pecados que recibimos cuando reconocemos el señorío de Cristo, pero necesita ser alimentada, nutrida, cuidada, regada, y eso se hace con la palabra. Recordemos que la palabra de Dios también es agua para regar y agua para limpiar. Recordemos que la palabra de Dios es una semilla también, y eso como una semilla, es precisamente como una semilla de mostaza. Entonces necesitamos ser diligentes. Si usted y yo queremos vivir la vida eterna desde aquí en la tierra, necesitamos ser diligentes en la palabra de Dios para renovar nuestra manera de pensar, porque la vida pecadora es la vida que vive la gente que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, y esa vida pecadora deviene de sus pensamientos, porque la palabra de Dios dice: conforme el hombre piensa en su corazón, en Proverbios 23:7, conforme el hombre piensa en su corazón, así va a vivir. Entonces, conforme nosotros pensemos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Podemos ser salvos, pero si nuestros pensamientos siguen siendo los pensamientos del mundo, vamos a vivir como el mundo. Pero si usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar para pensar como piensa Dios, para pensar conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a tener esa vida eterna, porque Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y conocer
al Padre es conocer a Jesús, porque el Padre y Jesús son lo mismo, y Jesús es la palabra, por lo tanto es conocer la palabra. Esa es la forma como vamos cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y es exactamente lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos de acuerdo a lo que dice la palabra para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y notemos esto, solo cambiando nuestra manera de pensar, vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es precisamente esa vida eterna, esa calidad de vida que necesitamos vivir los creyentes. Entonces y esa vida va a ir creciendo como como la semilla del grano de mostaza. Se siembra la semilla, yo la riego y esa semilla va a comenzar a crecer. Aquí atrás de mí, ustedes pueden ver que tengo un arbolito, un bonsái. Ese bonsái me lo dieron cuando era muy pequeñito, pero de estarlo regando, cuidando, ha ido creciendo poco a poco. Así es el reino de Dios. Viene como una semilla a nuestros corazones, la semilla de fe que nos es dado a todos, dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que a todos nos fue dada una medida de fe, y esa fe se incrementa, crece por la palabra de Dios. Pero para ello necesito leer, oír, meditar, pensar y atesorar y poner por obra la palabra, como también nos lo enseña en los versículos que hemos visto anteriormente. Entonces la vida eterna es una semilla que ya está plantada en usted y en mí. Ahora necesitamos regar esa semilla con la palabra de Dios, con el agua de la palabra de Dios constantemente, para que esa semilla vaya creciendo. Ahora, ya vimos que es la vida eterna. La vida eterna es la vida del reino, la plenitud del reino, la plenitud de la vida de Dios en nosotros, la vida abundante que Cristo trajo para nosotros en la cruz del Calvario, la vida próspera, una vida en bienestar completo. Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué características? Esa es como una definición general de lo que es la vida eterna, la calidad de vida del creyente una vez se convierte a Jesús. Ahora, ¿qué implica la vida eterna? La vida eterna, en primer lugar, implica nuestra restauración plena con Dios como hijos. Y esto no es una cuestión nominal. El ser hijos de Dios o que Dios sea nuestro Padre no es una cuestión nominal. Es una relación que nos pone directamente bajo la cobertura del Padre, como el Padre que siempre soñamos. Dice, y que nos pone bajo la cobertura de todos los beneficios del Padre para con cada uno de nosotros. Dice la palabra en el Salmo 103, versículo 1 y 2, que bendigamos con nuestra alma al Señor y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Entonces, toda la vida eterna son todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Algunos piensan que los beneficios son solamente salvación y perdón de pecados, sanidad, liberación de demonios, y ahí se acabó. Pero los beneficios son muchísimo más que ellos. En primer lugar, al ser nosotros hijos de Dios, el Señor nos da una nueva identidad. Antes éramos hijos del diablo, pecadores, ahora somos hijos de Dios, justos y santos. Tenemos una nueva identidad, y esa identidad es la que nos permite pararnos firmes ante la vida y tomar decisiones y hacer escogencias sabias de cuál es el camino que vamos a tomar en la vida. En segundo lugar, el ser hijos de Dios nos da un valor. El mundo nos desvaloriza porque no tenemos dinero, porque no tenemos riquezas, porque no tenemos un montón de cosas, porque no tenemos títulos, porque no tenemos posiciones, etcétera, etcétera. Pero en Cristo Jesús, usted y yo somos revalorizados. ¿Por qué razón? Porque porque el Padre pagó en el precio de nuestra liberación y el precio de nuestra adopción con la vida y la sangre de Cristo. Lo más precioso que el Padre tenía, eso es lo que Él dio para que usted y yo
fuéramos rescatados y fuéramos adoptados hijos de Él. Y eso nos da un valor que es el máximo valor que una persona puede tener. El valor de una cosa, y déjenme decirle este principio, el valor de una cosa lo determina la persona que lo compra, no el vendedor. ¿Por qué razón? Porque yo como vendedor le puedo poner un precio a este vaso, pero si a usted no le parece el precio, no lo va a comprar. Si a usted le parece que el vaso está muy caro, no lo compra. Por lo tanto, el que verdaderamente define el valor de una cosa es aquel que la compra, no el que la vende. Y cuando el Señor nos compró a cada uno de nosotros con la sangre de Cristo y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estaba diciendo el altísimo valor que Él nos da a nosotros, no por nuestros méritos, porque éramos pecadores, enemigos de Él, cuando Él pagó el precio por cada uno de nosotros, sino que Él estaba viendo algo más allá. Él estaba viendo lo que Él iba a hacer en nuestras vidas por el Espíritu y por la palabra. Y Él ya no nos llama hijos del diablo, ya no nos llama pecadores, Él nos llama hijos amados en quien yo tengo mi complacencia. Hay un tema que vamos a tratar posteriormente en otra de estas reuniones que es impresionante, pero se lo quiero mencionar solo para que lo comience a pensar en su corazón. La palabra en Juan capítulo 17, versículo 23, dice que el Padre nos ama de la misma manera que amó a Jesús. O sea, a Jesús no lo ama más que a nosotros, ni a nosotros nos ama menos que a Jesús. El Señor nos ama a nosotros tanto como ama a Jesús. Eso es tremendamente impactante o debe ser tremendamente impactante en nuestras vidas, que el Señor nos ame como ama a Jesús. Y si el Señor nos ama como ama a Jesús, el Señor se complace en nosotros, aunque no nos va a dejar igual. El Señor está complacido con nosotros en este momento de nuestras vidas, aunque Él va a seguir transformándonos por el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y en Romanos capítulo 8 versículo 28 al 29, que el Señor va a transformar nuestro carácter en el carácter de Cristo. Pero ya tenemos una identidad, ya tenemos un valor, no importa lo que diga la gente, no importa que la gente diga que usted no vale nada, que usted no sirve nada. Para Cristo, Él está viendo, Él pagó por usted porque Él vio el potencial que hay en usted para que usted y yo lleguemos a ser esos justos, santos e hijos de Dios plenamente, en los cuales Él manifieste su complacencia todo el tiempo. Por el otro lado, también la vida eterna implica la seguridad de estar seguros, valga la redundancia, seguros en Dios, pero también la seguridad de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, la seguridad de que estamos sellados por el Espíritu Santo para vivir la eternidad con Dios, la seguridad de que somos protegidos, guardados, fortalecidos por el Señor. Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121, y aparte también implica un destino aquí en la tierra, que es la visión que Dios nos ha dado a través de su palabra, de de cómo nosotros necesitamos vivir nuestra vida en Él. Pero la visión el destino más alto que tenemos es el destino de la eternidad con Él. Y esto es importante. En la palabra de Dios nos enseña Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, nos enseña que en la casa del Padre muchas moradas hay. Hay morada para la esposa, para los hijos, para los amigos, para los discípulos, para los siervos, para los salvos, nada más. Y cuando el Señor a través de su palabra nos da un destino de
de en qué lugar o deberíamos tener ese destino de en qué lugar queremos vivir. Yo quiero vivir en el lugar de la novia y vivo mi vida para alcanzar esa meta. Esa es la meta que dice Pablo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si la alcance o no la alcance, eso no lo sé, pero por lo menos voy a hacer mi mejor esfuerzo para alcanzar ese lugar en la vida eterna, porque yo quiero estar lo más cerca posible del Señor. Yo no quiero estar en otras naciones de la nueva tierra. Yo quiero estar en la Nueva Jerusalén, y en la Nueva Jerusalén la que vive es la novia. Entonces, pero para ello, Dios es justo. Ojo con esto. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Dios muestra su misericordia para con nosotros, una misericordia igual para todos, en cuanto a que todos nosotros seremos salvos y estaremos en la vida, en la eternidad. Pero también Dios es justo y Dios nos va a demandar a cada uno de acuerdo a lo que Él nos dio, de acuerdo a nuestra capacidad, y de acuerdo a eso será nuestros galardones, coronas, tesoros y recompensas en la eternidad, y dentro de ello en qué lugar de las moradas del Padre viviremos en la eternidad. Entonces eso nos da un destino también, hacia dónde le estoy apuntando, y a ese destino le apunto con mi vida acá en la tierra. Entonces ya tenemos dos grandes beneficios del tener vida eterna: es vivir plenamente como hijos de Dios y experimentar todos los beneficios de la vida del Padre en nosotros. Recordemos que un padre es el que da identidad, un padre es el que da valor, un padre es el que da seguridad, un padre es el que da protección, destino, provisión, cuidado, etc. Todo eso lo tenemos en el Padre, pero lo tenemos, pero también necesitamos desarrollarlo y necesitamos vivir cada día afirmados en eso, no dejarnos convencer por las cosas del mundo y por la forma de pensar del mundo. Y para no dejarnos convencer de la forma de pensar del mundo, necesitamos estar parados en la palabra de Dios todo el tiempo. Aparte de esos beneficios de la restauración plena como hijos, de la identidad, valor, seguridad, protección y destino, la vida eterna implica un perdón de pecados, y no solo de nuestros pecados pasados, sino de nuestros pecados presentes y futuros, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Obviamente esto no es un permiso para pecar, pero es la puerta de solución cuando por descuido, por necedad, por negligencia, por lo que sea, usted y yo pecamos. Porque otro de los beneficios que tenemos de la vida eterna es que somos liberados de la esclavitud del pecado. Entonces ya no tenemos que pecar. Antes, cuando estábamos en la vieja vida, éramos esclavos del pecado, y aunque nos opusiéramos a pecar, al final de cuentas terminábamos pecando porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos libres del pecado, y el pecado se convierte en una decisión. Para cuando tomamos una mala decisión, para ello tenemos 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Pero si tomamos este pasaje como un permiso para pecar, entonces va a entrar otra faceta del amor de Dios, que es su disciplina como Padre, porque el Padre no solo ama complaciendo, el Padre también ama disciplinando. Y la palabra de Dios dice que el Padre, al que ama a sus hijos, que los ama, los disciplina. ¿Y cómo son la disciplina de Dios? Es primero que nada por las consecuencias. Gálatas capítulo 6 versículo 7 y 8 dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y por el otro lado, si eso tampoco fuera suficiente, hay otro proceso de la disciplina de Dios, que es la vara y el castigo, que lo dice en Hebreos capítulo 12 versículos del 3 al 11. Así que
no tenemos por qué tomar Primera de Juan 1:9 como permiso para pecar, sino más bien como una solución inmediata a cuando por alguna razón de descuido o de cualquier otra cosa, ignorancia, trampa o algo, pecamos. Entonces hay una solución inmediata para el problema del pecado. Y note algo que dice en Primera de Juan 1:9. El Señor no solo nos está ofreciendo ahí perdón de pecados, dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso significa, va a escudriñar nuestros corazones por el Espíritu Santo, va a profundizar en nuestros corazones para sacar la maldad que nos está llevando al pecado, para que esa libertad con la que Él ya nos libertó en la cruz del Calvario se haga eficiente en nuestra vida y verdaderamente ya no hayan en nuestro corazón esas cosas que nos inducen a seguir pecando. Entonces tenemos perdón de pecados y libertad de pecados y de la muerte, no de la muerte física porque vamos a morir físicamente, pero sí de la peor de las muertes, que es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Usted y yo en la salvación fuimos sellados para que nunca más se rompa esa relación con Dios. Por lo tanto, tenemos vida eterna, que es otro aspecto de la vida eterna, la relación con el Padre, como ya lo vimos. Entonces, estamos sellados para esa relación, para que esa relación nunca se pierda y tengamos la seguridad y la garantía de que vamos a llegar a la eternidad con el Padre. O sea, nos libertó del pecado y de la muerte eterna. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús desde ahora y para siempre. Aparte de ello, la vida eterna implica la libertad del temor y de toda emoción negativa. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor, y el temor es la madre, la rama principal de todas las emociones negativas. Del temor nos viene frustración, decepción, desánimo, tristeza y cualquier otra emoción negativa. Pero el Señor ataca directamente la raíz de la emoción negativa con el amor de Él. Por lo tanto, también somos libres del temor y de las emociones negativas. Las emociones negativas devienen del pecado. Toda emoción negativa implica detrás de ella un pecado, y el Señor, al librarnos del pecado y al librarnos de la muerte y al librarnos del temor, nos está librando de la posibilidad de experimentar emociones negativas. Pero para ello vuelvo al punto importante, ¿verdad? El punto importante es estar parados en la palabra de Dios, y le voy a explicar por qué. Yo voy a dar unos ejemplos. Cuando usted y yo tenemos temor, ¿de qué tenemos temor? Tenemos temor del futuro, pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor como hijos lleva nuestra vida como la luz de la aurora, en aumento, número 1. Número 2, que los planes del Señor son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito somos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. O sea, tenemos la seguridad de que el futuro nos va a ir bien, no tengo por qué temer. El Señor tiene control de mi futuro. El Señor, como buen Padre, ha provisto para que mi futuro en Él sea un buen futuro. Por el otro lado, en cuanto a la ansiedad, la ansiedad, la angustia vienen también por exceso de pensamiento en el futuro, por no tener control de las cosas de nuestra vida presente y de nuestra vida futura. Pero ahí también podemos descansar en el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor sí tiene perfecto control de todas nuestras circunstancias. Es más, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Él diseñó cada uno de nuestros días y cada una de las cosas
cosas que íbamos a necesitar en nuestro diario vivir para que estuvieran disponibles para nosotros, de tal manera que no tuviéramos ningún problema con cada uno de nuestros días. Él tiene el perfecto control, quizá no lo tengo yo, pero Él tiene el perfecto control y Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Por lo tanto, si Él tiene control de mi vida, yo puedo descansar en que mi vida será justa, perfecta, completa en Él, etcétera, sin importar las circunstancias de lo que pueda venir. Hoy estamos en medio de un día malo, estamos en medio de un tiempo malo, hay pandemia, hay problemas económicos, está el problema ahora de la lluvia y los estragos que está causando, etcétera, etcétera, y eso puede generar en nosotros ansiedad, pero si nosotros estamos parados en Cristo Jesús, si nosotros estamos parados en la palabra de Dios, esas cosas no nos deberían producir ansiedad, sino la palabra de Dios debería producir en nosotros paz en cuanto a los efectos de estas cosas. ¿Y para qué razón? Para que nosotros podamos movilizar nuestro esfuerzo, no para estar alimentando la angustia, sino para estar tomando soluciones para ayudar a aquellas personas que puedan estar afectándose o ser afectadas por esta situación. Se está anunciando una situación de falta de alimentos, de encarecimiento de precios, etc. Pero si estamos en el Señor, la palabra de Dios dice claramente, si Él es mi pastor y además es mi Padre, nada me faltará. Si yo lo sigo, Él me va a guiar a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y me pastoreará y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y confortará mi alma. Es lo que dice el Salmo 23 en el versículos del 1 al 3. Entonces, si Él es mi Padre y yo estoy siguiéndolo a través de seguir la palabra, yo puedo mantenerme confiado en que Él tiene el control de mi futuro y no tener ansiedad al respecto. Por el otro lado, el ver el pasado y el regresar al pasado es el resultado de dos cosas: de la frustración de nuestro presente, porque el presente podría no ser lo que fue nuestro pasado, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que nuestro futuro va a ir como la luz de la aurora en aumento. Si en algún momento tenemos esos pensamientos de que nuestro presente no es lo mejor de lo que fue nuestro pasado, es simple y sencillamente porque hoy estamos quizá atravesando un valle de sombra de muerte, pero recordemos que en medio del valle de sombra de muerte el Señor está con nosotros y Él ha ofrecido que Él nos llevará a un lugar mejor. Él nos llevará a la casa del Padre, donde moraremos por largos días y donde la bendición nos perseguirá y nos alcanzará. Solo necesitamos mantenernos firmes en Él. Por lo tanto, mi presente no está determinado por mi pasado, y si mi presente pudiera ser aparentemente peor que mi pasado, es simplemente porque estoy atravesando por un momento y un proceso del cual el Señor me sacará a mejores lugares. Y la otra razón por la cual a veces el pasado nos detiene es porque hemos estado todavía sin perdonar las ofensas y las situaciones que vivimos en el pasado. Y recordemos algo que dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 62. Si alguno pone su mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios, no es apto para la vida eterna. Entonces necesito romper con ese pasado. ¿Y cómo rompo con ese pasado? Perdonando. Al perdonar, esas cadenas que me están atando al pasado son quebradas, rotas, y eso me da libertad para seguir viendo hacia adelante, hacia el futuro que el Señor tiene para mí. Otra característica entonces de la vida eterna es que somos libres del pasado para avanzar hacia ese futuro
de bendición que Dios tiene para usted y para mí. Aparte de ello, la vida eterna también implica sanidad y salud. Recordemos que la palabra de Dios en Isaías 53 nos dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados, que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aparte de ello, también la palabra de Dios, la vida eterna implica la restauración de nuestras vidas. ¿Y cómo es esa restauración? Nos está restaurando a la imagen de Dios que se perdió en nosotros de alguna manera, por lo menos en una buena parte, no total, pero sí en una buena parte se perdió en nosotros por la caída. Por eso el Señor está restaurando el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros es la imagen de Dios en nosotros. Él la está restaurando. A eso se refiere la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 10. Que la unción del Espíritu Santo está sobre Él para restaurar a los quebrantados de corazón. Esa restauración de los quebrantados de corazón, es la restauración del carácter de Cristo en nosotros. ¿Y qué implica el carácter de Cristo en nosotros? La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Y aparte dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio, humildad. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener una vida plena de esas cosas? Una vida plena de amor, plena de gozo, plena de paz, plena de paciencia, que nada nos impaciente, que el tráfico no nos impaciente, que el hecho de que las personas no hagan lo que nosotros queremos no nos impaciente, que las cosas en nuestra vida no sean como quisiéramos, que no nos impacienten. ¿Cuántos de nosotros no lo quisiéramos? Y todos queremos eso, todos queremos gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Y eso ya lo tenemos en nosotros. Lo único que necesitamos es, como he dicho o como he mencionado otras veces, pararnos en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo. Y la transformación de nuestro carácter pasa por cambiar nuestra manera de pensar, y cambiar nuestra manera de pensar significa llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, entonces vamos a tener precisamente en nuestras vidas esa plenitud de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, etcétera. Así que eso también implica la vida eterna, y si tenemos esas cosas en nuestras vidas, la verdad es que vamos a tener plenitud de gozo. Cuando tenemos amor, gozo, paz, paciencia y todo el fruto del Espíritu, vamos a tener plenitud de gozo y delicias en nuestra vida permanentemente. Aparte de ello, la vida eterna implica también una restauración de las relaciones con todas las demás personas, relaciones sanas con las demás personas y con las cosas. Hoy se menciona muchísimo de relaciones tóxicas entre personas. Las relaciones tóxicas entre personas es cuando la gente está viviendo de acuerdo a los principios del mundo. Y los principios del mundo son egoísmo, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones tóxicas son resultado de la vieja manera de vivir, del mundo. Pero si nosotros vivimos en el Señor y desarrollamos esa vida eterna que tenemos en el Señor, vamos a tener no relaciones de egoísmo, de división, de celos, de contienda, sino vamos a tener relaciones de crecimiento, relaciones de bendición, relaciones de armonía, relaciones de paz. Recordemos lo que dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pero es los hermanos juntos, es porque todos estamos participando de la vida de Dios. Pero
cuando nos encontramos con una persona que no participa de la vida de Dios, que no tiene esa transformación en su corazón, igualmente de lo que nos va a llenar el amor es de misericordia hacia esa persona, para testificarle y para que ella también reconozca al Señor Jesucristo. Cuando una persona es tóxica, lo que significa realmente en el lenguaje de la palabra de Dios es que esa persona no ha reconocido ni tiene en sí el carácter de Cristo. Está viviendo desde su egoísmo, está viviendo desde su ego, y el ego es tóxico. ¿Y por qué digo que el ego es tóxico? La palabra de Dios lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Ahí está, en esos caminos que el hombre le parecen derechos en su propia opinión, que escoge por el ego, esos son los caminos tóxicos, porque llevan a la muerte, y lo tóxico lleva a la muerte. Entonces las relaciones tóxicas son relaciones en la carne, no relaciones en el espíritu. Cuando usted tiene a una persona o está delante de una persona que les está intoxicando las relaciones, porque esa persona necesita ser salva para comenzar a cambiar su manera de vivir, y si ya es salva necesita profundizar en la palabra de Dios para que su vida sea transformada y las relaciones que establece dejen de ser relaciones tóxicas y sean relaciones de bendición. Por el otro lado, la vida eterna es un estado de bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos hace que hace que todas las cosas nos salgan bien. Es tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en todos los aspectos y en todo momento, para que bajo la dirección de Dios por el Espíritu Santo, todas las demás cosas nos salgan bien. A eso es a lo que se refiere Tercera de Juan, capítulo 1, Tercera de Juan 2. Dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y prosperar es un estado de bienestar en todos los ámbitos de la vida, no como lo han tomado algunos, de que prosperidad significa dinero, significa tener riquezas. La prosperidad realmente es un estado de bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida, que va a determinar que en todos los ámbitos de nuestra vida esté Dios presente por el Espíritu Santo guiándonos, y de esa manera todo lo que hagamos nos va a salir bien. Aparte de ello, la vida eterna implica, primero que nada, como ya mencionamos, y con esto voy a cerrar, implica tener el Padre que siempre quisimos tener, pero también la familia que siempre quisimos tener, la vida que siempre quisimos tener. Cuando la palabra de Dios dice, mire esto, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y esa eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón es la que nos anhela tener un Padre como siempre lo quisimos tener, una vida como siempre la quisimos tener, una familia como siempre la quisimos tener. Y eso es para conducirnos. Esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón nuestro es un hambre de las cosas eternas, de las cosas buenas de Dios. Y esa hambre es la que nos conduce al señorío de Cristo. Y al conducirnos al señorío de Cristo, entonces comenzamos a alcanzar esas cosas que siempre quisimos tener. Y quizá no sean perfectas, pero van a ser mejor de lo que nosotros nos hemos imaginado. Así que la invitación, mis amados hermanos, es para buscar esa vida eterna. Recordemos que la vida eterna ya está sembrada en nuestros corazones como una semilla, pero esa semilla necesita ser desarrollada. ¿Y cómo se desarrolla? Para que se manifieste la plenitud de la vida eterna en nuestras vidas, necesitamos desarrollar esa semilla. ¿Cómo se desarrolla esa semilla? Se desarrolla de dos maneras: a través de la comunión
con la palabra de Dios, que es Cristo, y a través de la comunión con el Espíritu Santo, que toma la palabra de Dios y nos ayuda a ponerla en práctica. Necesitamos esa intimidad. No solo necesitamos darle una pasada a la palabra de Dios, no solo necesitamos darle una lectura rápida. La palabra de Dios dice que la escudriñemos, que la meditemos, para que en todo lo que hagamos nos vaya bien. Entonces eso implica que necesitamos tomar tiempo con la palabra y tomar tiempo con la comunión con el Espíritu Santo. Usted haga de caso, porque así es que cuando va a la palabra, usted está hablando con una persona, está hablando con la persona de Cristo. Y Cristo le está enseñando. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es una palabra viva y eficaz, y eso significa, es una palabra para el día de hoy. El Señor, tome el pasaje que tome, el Señor me va a hablar a mi día, le va a hablar a mi vida en ese momento. Es una persona y esa persona conoce mi vida. Entonces, lo que necesito es entender que la palabra de Dios es la persona de Cristo. Cuando estoy enfrente de la palabra, estoy enfrente de la persona de Cristo. Y puedo tener un diálogo, una interacción con la persona de Cristo, con la palabra, porque la palabra es una persona, es Cristo. Y si es una persona, esa persona dialoga, ríe, enseña, incluso nos reprende, nos exhorta, nos anima, todas esas cosas. Pero yo necesito cambiar mi manera de ver la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente un libro. La palabra de Dios es una persona que cuando la abro va a hablar a mi corazón y va a transformarme para que yo tenga vida eterna, para que mi vida mejore hacia la calidad de la vida eterna. Y la comunión con el Espíritu Santo, pues tiene el mismo efecto. El Espíritu Santo es una persona que vive en mí, que me fue dada para ayudarme en todos los aspectos de mi vida, que me fue dada para empoderarme, para vivir esa vida eterna en todos los aspectos de mi vida, en mi vida personal, en mi relación con Dios, en mi vida familiar, en el trabajo, en los estudios, en todos los ámbitos de la vida. Pero necesito ir a la palabra de Dios. No seamos como la mayoría de personas acomodadas, que solo oyen la palabra de Dios cuando van a la iglesia y encima no la oyen con atención. Recordemos que la palabra de Dios cae en hay cuatro posibilidades de terreno en los cuales la semilla de la palabra de Dios caiga. Una es a la orilla del camino y el diablo se la roba. Otra es entre pedregales, que apenas tiene un poquito de raíces, pero cuando vienen las pruebas, la palabra de Dios se la roba el diablo. La tercera es entre espinos, que significa que echa raíces, pero los afanes de este mundo, al final de cuentas, estorban la palabra y se pierde. Y solo hay un terreno, que es el terreno de la buena tierra, donde la palabra va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso implica que necesitamos poner atención. No solo el domingo que vamos a la iglesia a escuchar la palabra, sino a buscar de la palabra de Dios todos los días para que la palabra de Dios nos hable. Recuérdese, la palabra es una persona, es la persona de Cristo, y la persona de Cristo quiere hablar a mi vida todos los días a través de su bendita y maravillosa palabra. La palabra no es una opción, la palabra no es una posibilidad, la palabra debe ser un estilo de vida. Usted y yo necesitamos ser los hombres y las mujeres del libro, los hombres y las mujeres de la palabra. Cuando en Antioquía, en el libro de Hechos, nos recuerda que a los cristianos, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que conoce la palabra y la palabra lo ha hecho libre, y por eso es un discípulo de Jesús. Lo dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y si usted y yo queremos tener todos estos beneficios, déjeme decirle, no vienen por varita mágica. No vienen porque usted ore sobre ellos, si no le pone fe.
si no le pone acción a esa fe, porque la palabra de Dios dice que la fe obra por el amor, no es solo que yo pida. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces no es como algunos piensan que la vida del cristiano es una varita mágica. Le pido a Dios y Él tiene que, con su varita mágica, tiene que cambiar las circunstancias de mi vida, etc. Déjeme decirle algo aquí también antes de finalizar. El Señor algunas veces quiere cambiar las circunstancias de mi vida, pero la mayor parte de las veces el Señor quiere cambiar mi vida a través de las circunstancias que enfrento. Muchas veces oramos, Señor, cambia las circunstancias, cuando lo que el Señor está haciendo es permitir que esas circunstancias sean las que sean, porque Él quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Así que, mi amado hermano y hermana, le animo, le exhorto a que en medio de las circunstancias y situaciones que nos está tocando vivir en este tiempo, acrecentemos nuestra búsqueda de la palabra de Dios, por un lado, y de la comunión con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, nos dice que para resistir el día malo y para resistir los dardos de fuego del maligno, nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalecernos en el Señor significa fortalecernos en la palabra, y fortalecernos en su fuerza es fortalecernos en la comunión con el Espíritu Santo, que es su fuerza, su poder. Así que yo le animo, le exhorto para que busquemos, anhelemos esa vida eterna que ya podemos vivir el día de hoy y que implica todos los beneficios de lo que hablamos hoy, pero aún muchísimo más. Así que muchísimas gracias, hemos terminado esta enseñanza. Le quiero agradecer muchísimo por haberse conectado a esta enseñanza, y le recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche tenemos una enseñanza en esta página de Iglesia Cristianación, que es un discipulado para que todos juntos vayamos creciendo en esa vida eterna, en esa vida abundante que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Antes de terminar, déjeme orar por cada uno de ustedes y por sus familias, y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta maravillosa palabra que hemos escudriñado el día de hoy, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado, porque tú has hablado a nuestros corazones, porque tú, Señor, no solamente nos has edificado, sino que nos has consolado y exhortado, Señor, para seguir adelante y seguir hacia el premio del supremo llamamiento que tenemos en ti, Señor, pero también a disfrutar de todos esos beneficios que tenemos en ti, Señor, como resultado de la vida eterna que tú nos has dado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra sea sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y produzca frutos de obediencia, Señor, y frutos de bendición para nosotros, así como frutos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también te pedimos por cada uno de los nuestros, Señor, recordando tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Padre. Por ello, Señor amado, ponemos delante de ti a cada uno de los nuestros y te pedimos, Señor, que aquellos que no te conocen sean atraídos con lazos de amor por tu Espíritu Santo a ti y se conviertan, Señor. Si alguno también anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, lo vuelva en sí y se restaure a la comunión contigo, así como también, Señor, aquellos que se pudieron haber debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean fortalecidos juntamente con nosotros, Señor, en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido una enseñanza de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, pues siéntase en la libertad de compartirlo en sus redes sociales con sus contactos. Y les recuerdo ya invitación para que el próximo martes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche podamos volver a reunirnos para una enseñanza de discipulado más para edificar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo para todos, que tengan una bendecida semana y nuevamente mi agradecimiento por conectarse y mi agradecimiento a los pastores de la iglesia por permitir este espacio. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Tengan una linda noche y una bendecida semana.